Hola chicos, buenos días, ¿cómo han estado? Espero todos bien, igual que con sus familias. Pues ya estamos en las últimas semanas. Yo entiendo que a lo mejor están un poco inquietos, ya están cerca las vacaciones de Semana Santa y que es también una fiesta muy bonita, ¿no? Dentro de nuestras tradiciones mexicanas. Y bueno, Puebla también es una ciudad importante para esas celebraciones, además de que también se come muy rico, ¿no? Parte de nuestra cultura. ¿Alguien ya pudo ir? No sé si estés aquí, Yasmín, que ibas a ir a una de las presentaciones del libro. ¿Tuviste la oportunidad de ir? No, pero no está Yasmín que iba a ir. Bueno, si no pudieron ir, pues ojalá puedan ir a alguna otra actividad. Me llama mucho la atención porque está llena de jóvenes en las presentaciones del libro o en los talleres. Entonces, bueno, eso habla de la importancia que tienen, ¿no? Estas actividades culturales, independientemente de, bueno, lo que ya comentamos en clases pasadas, de lo que es importante, bueno, de la importancia de la cultura, ¿no? Y sobre todo en los pedagogos. Bueno, vamos a entrar a otro de los temas que son también relevantes y que han cobrado muchísima importancia por estas reformas de Estado que estamos, bueno, que seguimos teniendo y que, bueno, en este gobierno se han planteado varias reformas que han sido muy criticadas, pero bueno, vamos nosotros a tratar de analizar el qué es en realidad lo que buscan, si lo que critica la oposición o realmente lo que los impulsores de estas reformas se señalan. El tema que vamos a ver es sobre los sindicatos en México. Nosotros, bueno, ustedes si vieron ya los videos y se hicieron las lecturas que estuvieron sugeridas, de alguna manera se retoma ya este problema de lo que han sido los sindicatos en nuestro país, ¿sí? Y algunas ideas muy generales para poder analizar o revisar el texto. Bueno, les puse un libro que tiene varios textos. Aquí lo importante es que ustedes, bueno, hubieran podido elegir cualquiera que les llamara la atención para poder ubicar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y bueno, también es muy interesante por la perspectiva que se va a retomar en el análisis, ¿no? Del tema. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Quién me puede decir de manera general qué idea tenemos de los sindicatos en nuestro país? ¿Tenemos una buena imagen, una buena percepción del sindicalismo en México? ¿O cuáles son las ideas que a ustedes les vienen a la mente sobre lo que son los sindicatos en nuestro país? Y a ver, participen porque es lo que quiero saber, ¿no? Ustedes como jóvenes, si tienen una percepción distinta a mí como una persona de generaciones más avanzadas, ¿no? Sobre lo que es el sindicalismo. Porque no sé, tal vez para animarlos un poco a la discusión, no sé si vieron hace unas semanas que en redes fue tendencia una nota en Estados Unidos y específicamente en la empresa de Facebook y ¿cómo se llama esta empresa de estas redes sociales? Ah, de Google, ¿no? En general, perdón, que habían logrado que los trabajadores se sindicalizaran y todos estaban aplaudiendo, ¿no? Estaban contentos. Y bueno, hay que pensar que ahí los sindicatos funcionan de una manera muy diferente a cómo funcionan en México. Y también en Europa funcionan de manera diferente a cómo funcionan en nuestro país. Y por eso la historia nos sirve para poder identificar qué ha sido el sindicalismo, qué ha significado. Sí, por eso, a ver, díganme, ¿qué percepción tienen? A ver, aquí ya tenemos a nuestra primer valiente, Tamara.
son los que, son los que respaldan a sus trabajadores, pero también son los que perjudican. Sí, creo que dices dos cuestiones bien importantes. Los sindicatos son los que deberían velar por el garantizar derechos a los trabajadores, ¿no? Y sin embargo, vemos que históricamente no ha sido eso, sino al contrario, muchos los han perjudicado. Bien, Tamara, a ver, denme ejemplos de lo que hemos visto, cómo han funcionado estos sindicatos en nuestra historia. Bueno, para poder ubicarnos en el video que les presenté, aunque es muy largo, pero es un resumen en el que destaca las principales características de lo que es el sindicalismo en nuestro país, ¿no? Tenemos que desde los años 20 se forma el sindicato con la CROM, con Morones, que bueno, al principio, con base en lo que se establecía en la Constitución del 17, y esta reforma tan importante que era garantizar mejores derechos a los trabajadores, porque si ustedes recuerdan, antes de la Constitución del 17, no había garantías para los trabajadores, ¿no? Se explotaba bajos salarios, y bueno, tenemos las evidencias de los huelgas en Cananea y Río Blanco en la época de Porfirio Díaz, y que fueron aniquilados estos movimientos, pues, con la violencia, ¿no? Y pues murieron en manos del ejército los opositores. Entonces, ¿por qué? Porque se trataba de mantenerlos controlados. Sin embargo, empezó bien este sindicato de la CROM, pero ¿qué pasó después? Pues que Morones, pues terminó siendo un hombre muy rico, también se corrompió, ¿no? Y pues estaba a favor de los empresarios y del Estado para controlar a los trabajadores. Es importante, a ver, aquí también nos dice Brenda, los sindicatos son grupos de personas, que buscan mejorar las condiciones de trabajo para favorecer su labor. Sin embargo, hemos visto cuando existe un sindicato, generalmente hay peleas y poco a poco por parte del gobierno a no apoyar los intereses. Sí, entonces vemos, ya son dos chicas que hablan de una mala percepción que tenemos del sindicalismo en nuestro país. Sí, es cierto, ¿no? Es una realidad y en el texto también lo explica de esa manera. Fíjense, es hasta 1935 en el 31, cuando en la Ley Federal del Trabajo se habla del derecho a huelga, ¿no? Entonces, esto es importante porque la gente puede protestar y no es un delito, ¿no? Tiene ese derecho y en cambio es castigado el Estado o los empresarios si no permiten, si hay represión contra la gente que participa en estas huelgas. Pero ¿qué nos muestra la historia? Ustedes al revisar los movimientos sociales vieron que desde manera muy temprana, ¿no? Ya había estos movimientos de huelga no solo de campesinos, sino de trabajadores en general, ¿no? Maestros, médicos, electricistas, ferrocarrileros. Y bueno, los líderes sindicales, como Campa, Vallejo, bueno, fueron pocos de los que realmente querían mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Pero muchos, ¿cómo terminaron estos movimientos? ¿Realmente pudieron cumplir con los objetivos? ¿Se acuerdan en la época de Díaz Ordaz, de López Mateos, el movimiento ferrocarrilero, el de los maestros, o en los 60 de los estudiantes? Bueno, perdón, el de los estudiantes no lo vamos a ver como este ejemplo porque ese fue otro tipo de movimiento social, ¿no? El de los electricistas, maestros, telefonistas y de la electricidad, sí, porque ellos pedían aumentos salariales y mejores condiciones y garantías de trabajo.
pues todos terminaron con represión, ¿no? Con la policía, con militares, matando a los líderes, encarcelándolos, y bueno, generalmente no se cumplieron lo que pedían. Pero también una idea importante es que en 1936 se crea la CTM. ¿Por qué es importante no perder de vista? Porque aquí hay una base que va a ser importante para el PRI. ¿Sí? ¿Por qué para el PRI? Porque recuerden, es el partido que logra gobernar el país por más de 70 años, mantenerse en el poder, y a través de los sindicatos es como controlaban a los distintos sectores, ¿sí? de la población. Acuérdense, está dividido por sectores, y entonces a través de sus líderes es que hay un control, un manejo, y bueno, esta CTM empieza o quiere abarcar todos los sindicatos independientes que hay, y bueno, el líder sindical, Fidel Velázquez, pues es un líder sindical que estuvo por más de 30 años, y pues realmente estaba coludido o apoyando siempre a los empresarios y al gobierno y no a los trabajadores. Entonces, bueno, vemos que con Alemán se da el charrismo sindical, ¿no? Que bueno, es lo mismo, y el problema es que no todos los trabajadores se quieren afiliar a la CTM, porque bueno, lo que hemos visto es que los salarios de los trabajadores han sido bajos, ¿no? No hay garantías, e incluso uno de los principales peticiones que llega a haber, por ejemplo, en los 80s, ya no es siquiera que tengan mejores salarios, sino no perder el empleo, ¿no? Porque recordemos que en los 80s hubo una gran crisis económica. Entonces, bueno, cambian también lo que se pide, ¿no? En esta época. Entonces, bueno, ya para 1950 hay toda esta idea de acabar con los sindicatos independientes, y entonces todos empezaron a conglomerarlos en la CTM, pero hubo, como les comenté, sindicatos independientes que no querían eso, ¿no? Y bueno, terminaron también, como es el caso de los mineros en Santa Rosita, en el norte del país, y pues fueron reprimidos también. Y bueno, ahorita vamos a pasarles un video de lo que pasó. Ajá, sí, perdón, a ver, aquí había también otra en el chat de Marisela. Ajá, los sindicatos deberían, claro, promover los intereses de los trabajadores. Inclusive en varios casos podemos ver cómo los líderes sindicales se aprovechan de los movimientos, que sí, para conseguir beneficios. Muchos de ellos, bueno, los beneficios no son solo económicos, ¿verdad, Brenda? Sino que también son senadurías, diputaciones. Entonces, sí es Y bueno, el caso más descabellado fue el de Romero de Champs por todos los negocios que hizo alrededor de Pemex. Y bueno, y destacamos esto de Pemex porque recuerden, para nuestro país durante mucho tiempo fue la principal fuente de ingresos, ¿no? La venta de petróleo, y bueno, ha sido saqueado, y ahora es una de las empresas paraestatales más endeudadas en el mundo, ¿sí? Por este saqueo descontrolado que hubo hacia esta paraestatal. Ajá, y que también nos dice Brenda que estos movimientos terminaron mal, encarcelados, sobornados. Sí, entonces la historia del sindicalismo en nuestro país, pues también como el sistema presidencialista ha estado llena de corrupción, ¿no? A ver, vamos a ver, este video que les voy a presentar es lo que pasó en Santa Rosita con el sindicato que no quería pertenecer a la CTM, que estaba pidiendo mejoras en sus salarios. Bueno, pero a ver, vean, vamos a ver solo un pedacito. Fidel Velázquez es electo secretario general. Desde entonces, a diferencia de Morones, que había soñado con ser presidente de los mexicanos, Velázquez se conformará con ser el presidente
presidente vitalicio de los obreros mexicanos. Fidel Velázquez estará al frente de la CTM y en el centro del poder del PRI hasta el día de su muerte, el 21 de junio de 1997, como si su deceso, ocurrido 15 días antes de las elecciones, anticipara la derrota del PRI en la primera votación para jefe de gobierno del Distrito Federal. A partir del sexenio de Miguel Alemán, el país acelera su proceso de industrialización y la CTM se consolida como la principal organización sindical de México. En estos años se fortalecen los mecanismos de control y al mismo tiempo la intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones obreras se convierte en una práctica habitual. En esos años nace la emblemática figura del charro sindical. El charrismo, término acuñado en tiempos de Miguel Alemán, se refiere a los líderes sindicales que en contubernio con las autoridades laborales y el gobierno mantienen bajo control a las masas de trabajadores, impidiendo el ejercicio de la democracia al interior de los sindicatos. Uno de los casos más dramáticos de esta nueva etapa de la relación entre el sindicalismo y el Estado es que los mineros camioneros de la sección de Puerto Rosita del Estado de Coahuila. En mayo de 1950, al celebrarse la sexta Convención Nacional del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, el gobierno busca acabar con la dirección independiente del sindicato y hacerlo volver a las filas oficialistas de la CTM. Lleva a cabo una serie de maniobras para imponer delegados y dividir a los mineros. Y más tarde, apoya el reconocimiento de una dirección sindical. Sección 14. Las más importantes del sindicato. La industria siderúrgica de Monterrey manifiestan su desacuerdo. En respuesta, el gobierno esas secciones de sus derechos y exclusión. Por la Ley Federal del Trabajo. La empresa, el obrero debe asignarse obligatoriamente al sindicato local. Sin embargo, si la dirección sindical lo decide, puede expulsar al trabajador de sus filas. De esta manera, el patrón está obligado a despedir. A pesar de las amenazas, el 25 de septiembre y el 16 de octubre de 1950, los mineros de Palau y Nueva Rosita, respectivamente, se lanzan a la huelga argumentando violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ambas huelgas son declaradas inexistentes antes de estallar por la Junta de Conciliación y Arbitraje local. El argumento utilizado en su contra es que los estatutos del sindicato prohíben tajantemente que las secciones realicen emplazamientos a huelga sin la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional. Los líderes de las secciones locales no pueden suplantar comandos de las nacionales. Se solidarizan con los mineros. Ha contratado a grupos que sustituyan. Hacia el presidente. Cita entra a la Ciudad de México el 10 de marzo
y solicitan audiencia con el presidente Miguel Alemán, pero no son recibidos. Más adelante, una comisión del gobierno dictamina que son improcedentes el pliego petitorio y la huelga, con el argumento de que los mineros en paro son minoría. El presidente alemán afirma que se ha procedido de acuerdo a los términos del artículo 123 y da por terminado el conflicto. Los mineros son enviados de regreso a Coahuila en un tren especial. Sí, chicos, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué comentarios podemos destacar de este movimiento sindical, ¿no? En relación al contexto y viéndolo desde el presente también. ¿O qué preguntas se pueden hacer? A ver, ¿qué les dice? Recuerden, la historia es pensar, no repetir solo la información, ¿no? Que nos permita cuestionarnos. Vean, es de nuevo, ¿no? Es ver cómo es un común, es algo común que está pasando con los movimientos de los diferentes sindicatos, ¿no? Quienes están luchando por derechos de los trabajadores y de acuerdo a lo que marca la Constitución, no son respetados porque son mal interpretados tanto por quien se encarga de impartir justicia y que llega hasta el Ejecutivo, ¿no? En el caso como Miguel Alemán dijo que era improcedente, ¿no? Porque era minoría y ustedes vieron las imágenes de todos los trabajadores que fueron. Vean sus luchas, ¿no les llama la atención? Caminar 50 días, ¿se imaginan lo que eso representa? Bueno, si lo hiciéramos ahora, bueno, primero hay una gran inseguridad, ¿no? Pero se imagina lo que es caminar desde el norte al centro por una causa legítima, ¿no? Que en este caso el sindicato los está apoyando, pero como no se han querido subordinar a la CTM, y bueno, porque tampoco las causas les parecen, o se estaban apoyando el gobierno a los empresarios, ¿no? Entonces, el problema es cómo no se defienden los intereses de los trabajadores. No sé si algo, bueno, también lo que me preguntaría, ¿no? En el caso de este movimiento es qué está pasando ahora en nuestro país, ¿no? Los salarios, bueno, sí han aumentado, es una de las cosas, como ya habíamos comentado, que sí han sido acertadas en el gobierno, porque ha estado subiendo el salario mínimo. La crítica es que aún es insuficiente, ¿no? Porque no alcanza para la canasta básica, pero durante todos los gobiernos pasados, bueno, no se decía que no se aumentaban los salarios mínimos porque iba a aumentar la inflación. A ver, aquí alguien a ver, ¿quién es? A Brenda. Fue un movimiento que no obtuvo los resultados esperados, que de lo contrario trajo una vez más represión por el gobierno. Sin embargo, algo positivo que se veía, mira qué bueno que lo marcas, eso me volvió olvidado, es que había solidaridad por parte de los ciudadanos, claro, lo cual ha disminuido en la actualidad, ¿no? Y entonces es lo que tendríamos que pensar. ¿Será el capitalismo, este sistema capitalista tan individualista, ¿no? Que fomenta la individualidad de las personas, que nos hace menos empáticos y que bueno, también será que el propio sistema de gobierno ha hecho que seamos de esa manera poco solidarios para que no haya este tipo de movimientos
pues que tienen fuerza, ¿no? Y que causan incomodidad a todo gobierno, el que tenga protestas. Por eso es que utilizan muchos elementos como la descalificación de los líderes de los movimientos para que la gente no se una. Fui a la presentación de un libro de Ángeles Mastretta, no sé si ustedes han leído, es una mujer, una escritora poblana, tiene más de 70 años y, por ejemplo, ella cuando le preguntaron si ella escribía literatura para mujeres, decía que no, que ella escribía literatura en general para hombres y mujeres, pero que se ha tenido, ¿no? Como una literatura para mujeres, porque muchos de sus personajes protagónicos son mujeres. Y bueno, ella decía, aunque yo no escribo algo que para muchas mujeres escriben literatura feminista, sin embargo, yo salgo a marchar todos los años con las mujeres el 8 de marzo. Entonces vean, una mujer de más de 70 años, ¿no? Comprometidas y conscientes de lo que significa esta lucha, ¿no? Y bueno, como lo habíamos visto con todos los movimientos, como siempre se ha descalificado, como siempre hay un discurso, ¿no? Que rechaza los movimientos. Entonces yo creo que esto es importante analizar si el mismo sistema nos ha hecho de esa manera porque claro, ya desde los romanos lo decían, divide y vencerás, ¿no? Y es una política que tanto el gobierno como la oposición tienen, esta división, ¿no? Que cause odio, porque imagínense que de repente los ciudadanos digamos, a ver, ni uno ni otro están haciendo bien su trabajo, ¿no? Vamos a exigirles resultados. Sí, y sobre todo con lo que hemos visto como la presión social ha tenido logros, ¿no? Entonces, pues no les conviene, creo. Bueno, no sé ustedes qué opinan respecto a eso. Hubo una hipótesis que en las escuelas es a donde empieza a originarse esta división. Por ejemplo, la manera en que antes se estudiaban eran grupos, ¿no? Todos pasaban del primero al segundo y llevaban las mismas materias. Ahora, bueno, hace algunos años se cambia el modelo de organización en las universidades por semestre, es por créditos y entonces ya es por materias, no por semestre que avanzan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los alumnos, bueno, siempre se están cambiando y siempre están con otros alumnos y no tienen el tiempo suficiente para conocerse, tener confianza, y esto no permite que, bueno, tengan una causa en común, porque todos son diferentes y, bueno, porque también son de diversas carreras, ¿no? Como sucede en las universidades más grandes. Entonces, bueno, esa es una hipótesis de que por ahí vean, y me parece muy interesante, ¿no? Cómo desde la escuela entonces se empieza a quitar esta falta de conciencia social para poder participar en algo, ¿no? El último movimiento que tuvo la UTLA con respecto a que le devolvieran sus instalaciones por el abuso de autoridad, tanto del gobierno como del sistema de justicia, salieron a marchar y esto fue impresionante porque, pues cuando se veía una escuela privada salir a hacer una marcha, ¿no? Y bueno, pasaron un contingente de la Iberoamericana que los apoyó y pues no pasaba ni de 10 estudiantes, ¿no? Entonces vean, las otras universidades grandes tampoco, o sea, y somos centros o instituciones educativos donde se conocen estos problemas, pero vean, es lo que señala Brenda, ¿no? Y es lo que nos debería llamar la atención. No hay solidaridad para exigir causas justas, ¿sí? Bueno, entonces vamos regresando a lo que ha sido los sindicatos en nuestro país. Nos dice que, y esta es una característica que no se da en otros países, la relación del sindicato y el Estado, ¿no? Y esta característica se da después de la Revolución Mexicana. El movimiento obrero
vimos que es una consecuencia de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, por eso la importancia de organizarlos en estos distintos sectores. Bueno, los campesinos armados, dice, fueron la fuerza más importante, perdón, los campesinos armados fueron la más importante fuerza militar y política, ¿no? Pero fue diferente. O sea, el movimiento obrero y el movimiento campesino, como vimos en la revolución, son diferentes. ¿Por qué? Por la capacidad de negociación económica de los sindicatos en las distintas regiones y sectores del país, ¿no? Que era más fácil movilizar a través de estos sectores. Y vean, como el ejemplo del movimiento en el norte, ¿no? Que ahorita acabamos de ver, no se quisieron sindicalizar con en la CTM para hubiera un mayor control y entonces hubo represión. En este caso, es lo que también, no sé si en los últimos años podemos ver que está sucediendo algo similar, ¿no? Y bueno, en el caso de ayer, que hubo grandes movilizaciones, no sé si ustedes vieron las imágenes, para poder promover, Morena está promoviendo el voto para la próxima revocación de mandato, ¿no? Que es la siguiente semana y que, bueno, tenemos información contradictoria sobre qué sería lo mejor que podríamos hacer. Y llama la atención como en muchas ciudades, pues se veían miles, ¿no? Los que iban en apoyo. Vean, ese es un ejemplo de cómo mueven a la gente por estos sectores. Por eso es tan importante. ¿Cuál sería la crítica de esto? Que prometieron que iban a hacer las cosas diferentes y vean, son las mismas prácticas priistas, ¿no? Que se instituyeron y que pues, son las que le están haciendo gran daño al país y que este nuevo gobierno sigue retomando, ¿no? Bueno, no sé si ustedes tengan una opinión contraria, es bienvenida. Entonces, bueno, fue importante tener a líderes políticos para tener un control político. Por eso es que hablamos de la relación con el Estado, ¿no? En otros países no hay esa relación. ¿Por qué? Porque el líder sindical está preocupado y, bueno, su trabajo es solo con lograr beneficios para los trabajadores. ¿Qué es lo que proponen los autores? Es que, lo que proponen y que fue lo que logró que hubiera un mayor control y que se formara de esta forma el sindicalismo, fueron estas estrategias innovadoras, ¿no? En los sindicatos. ¿Qué hicieron? Bueno, adoptaron leyes laborales progresistas, regular las relaciones entre obreros, patrones y trabajadores, ¿sí? Otra de las, bueno, como vimos, una de las asociaciones también fuertes fue la CROM, ¿no? A la par de la CTM, que es la Confederación Regional Obrero Mexicana. Y fue bien importante también porque tuvo una gran alianza con el Estado, igual que la CTM. O sea, ningún sindicato de los fuertes han sido independientes del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitaba el gobierno? Dice, pues necesitaba líderes para poder tener el control de los distintos sectores, ¿no? Establecer alianzas entre los líderes políticos, los dirigentes de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, tenemos que desde Cárdenas y luego con Alemán se fortalece este corporativismo. Y bueno, los líderes que tenemos en estos años son Fidel Velázquez, que bueno, en los últimos años terminó como Porfirio Díaz. Ya era un señor que no se le entendía, fue senador, lo teníamos como senador vitalicio. ¿Se imaginan lo que cuesta un senador? Bueno, pues ahí lo teníamos como premio en el Senado. Lo que ganaba, bueno, son salarios muy altos, prestaciones muy altas, y pues el señor nada más iba a dormir, ¿no? Bueno, y el otro, pero que era más combativo, fue Vicente Lombardo Toledano.
Los líderes sindicales lo que lograron entonces es consolidar un partido de Estado. ¿Sí? ¿Qué se entiende por partido de Estado? Y la otra pregunta es, ¿tenemos un partido de Estado actualmente? Sí, con las características que vimos. A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Qué es un partido de Estado? A ver, pensémoslo en el caso del PRI, que estuvo tanto tiempo. ¿Quién elegía al candidato, al siguiente candidato a la sucesión presidencial? Pues era el presidente de la República, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando tomara el cargo, bueno, iba a ganar seguramente por fraude electoral, como estaban acostumbrados, y entonces este presidente que era parte del PRI, bueno, el PRI pues tiene todo el poder del Estado y cuenta con los recursos para poder movilizar. A ver, díganme, podemos ver que todavía hay un poder, un partido de Estado o ha cambiado. Creo que el ejemplo de lo que sucedió ayer nos da evidencias para poder señalar si es así o no. A ver, ¿qué ven en la realidad? Chicas, chicos, aprendamos a ver nuestro presente también a través del pasado, ¿no? Entender el pasado a través también de nuestro presente. Vean, ¿no tienen curiosidad por saber quiénes les han quitado todos los derechos laborales? A lo mejor algunos de ustedes tienen papás que tienen pensiones. O ustedes ya son una generación que no va a salir pensionada. O sea, que ¿cómo van a vivir en su vejez? Pues es algo preocupante, ¿no? Es algo preocupante también que los salarios pues sean precarios, sean que a los jóvenes los trabajos ya no les permitan comprar una casa como a sus papás, ¿no? Que no haya una seguridad laboral tampoco. Si vemos las estadísticas como ustedes mismos los presentaron, el trabajo es escaso, todavía está por abajo de lo que se necesita en el país, ¿no? Pobre crecimiento. Entonces, vean, esto es importante, pues para poder saber por quién van a votar, ¿no? Para poder saber cómo cambiar esta situación, porque pues los gobiernos no lo van a hacer. Pero creo que una población bien informada sí lo puede hacer, porque a final de cuentas nosotros tenemos el poder del voto, ¿no? Y creo, no sé ustedes qué opinen, pero creo que la gente que sale y le está dando el apoyo al presidente, le está haciendo un gran daño al país. ¿Por qué? Bueno, si están de acuerdo conmigo, díganme por qué, y los que no también, ¿por qué? A ver, no importa que se equivoque, no estás, Aime, Aime, tú ya estabas muy animada, Yesenia, no está Aime. Tamara. A ver, ¿por dónde va mi argumentación de que está mal? Porque, a ver, lo que se debe, nosotros como sociedad, debemos exigir que todos nuestros funcionarios cumplan, ¿no? Con su trabajo, con sus deberes. Y las estadísticas del país no son buenas por una creciente inflación que no controlan, por un bajo crecimiento, porque no hay suficientes empleos y los que hay
son en condiciones muy malas, precarias, porque la violencia en nuestro país está creciendo, ¿no? Porque estamos en niveles muy altos de corrupción. O sea, todos los indicadores que miden cómo está el país nos dicen que estamos mal. El apoyar al presidente, pues es que tenga el respaldo de, pues sigue, pues no estamos mal, ¿no? En cambio, si hubiera una crítica, ¿no creen que obligaría al gobierno, si la gente no sale a apoyar como salió en masas para respaldar, si la gente no saliera, ¿no creen que podría permitir a los funcionarios decir, no tenemos el apoyo de la gente, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo? No, por eso creo que hace daño ese tipo, y bueno, los fanatismos que se han creado en ambos bandos, ¿no? Ahora, ¿por qué también por qué no está haciendo bien la oposición su trabajo? Les había comentado que investigaran un poco sobre la revocación de mandato, ¿no? ¿Qué era lo conveniente hacer? ¿Qué investigaron? ¿Qué es la revocación de mandato? A ver, es un derecho constitucional, ¿no? Que nos dice que, que la gente puede decidir apoyar al presidente o, si no está de acuerdo en lo que está haciendo, es quitarle el apoyo. Bueno, votando porque no continúe, ¿no? Nunca se había utilizado, pero ahorita se está haciendo, algunos analistas señalan que más bien con fines políticos, ¿no? Para seguir que ante bajos resultados de este gobierno, bueno, se está de nuevo politizando porque eso es lo que sabe hacer muy bien el presidente, ¿no? Politizar, tener en discusión temas que son irrelevantes para distraernos de los problemas que sí son relevantes. Pero bueno, eso dicen algunos analistas. Creo que, bueno, se los comento porque creo que por ahí va, no sé ustedes qué opinen. Pero, ¿cuál es el problema con la oposición? ¿La oposición a qué está llamando? ¿A salir a votar o no? Es más, hay un hashtag en redes sociales que dice yo me quedo en casa. ¿No lo han visto? A ver, ¿qué opinan, chicos? Ustedes que después, ustedes están dando, los jóvenes son los que están dando que cambien los resultados en las elecciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Monterrey. Fue el voto joven el que le dio el triunfo a estos candidatos de Movimiento Ciudadano. Y que bueno, para muchos críticos de política señalan que fue la peor elección que pudieron hacer los jóvenes, ¿no? Pero que se dejaron llevar por los influencers y por un estándar de vida que les gustaría, más que por una conciencia o conocimientos políticos. Y bueno, no sé si les ha llamado también la atención que en Monterrey hace una semana salió en los periódicos que solo tenían agua para 60 días, ¿no? No, imagínense el enorme problema que se está enfrentando el gobierno ya con los recursos naturales. Y sobre todo pensemos que Monterrey es una de las ciudades más con un gran desarrollo industrial, por lo tanto, bueno, su consumo de agua es muy elevado, ¿no? ¿De dónde lo van a sacar? ¿Qué van a hacer? Entonces, vean, son problemas que bueno, hemos estado revisando. Bueno, chicos, si no investigaron, a ver, investíguenlo y lo discutimos en la siguiente clase. Es importante. ¿Por qué? Porque puede sentar precedentes.
a lo que esté pasando, bueno, por lo que vamos a discutir sobre la revocación de mandato. Entonces, vamos a ver que, bueno, también como premio llegaban como diputados, pues gente que pertenecían a los sindicatos. Entonces, aquí podemos traducirlo como que era también el pan y palo moderno, ¿no? El artículo 123 desde la Constitución del 17 fue importante porque garantizaba mayores derechos colectivos, ¿sí? Y la participación del Estado en las relaciones trabajador-patrón. ¿Qué marca, no? Este artículo, bueno, fíjense, los derechos a sindicalizarse y a la huelga. Un salario mínimo y pago de horas extras. Salud industrial, ¿qué quiere decir? Que la gente tenga las condiciones mínimas de salud para poder realizar su trabajo y siempre tener un contrato, ¿no? Laboral, así como juntas de conciliación y arbitraje para resolver los problemas. Por estas nuevas reformas con el TEMEC, Estados Unidos y Canadá sí están pidiendo reformas laborales para competir en un sistema más equitativo. ¿Por qué? Porque a diferencia de Estados Unidos y Canadá, en México los salarios son muy bajos. Por lo tanto, bueno, como somos mano de obra barata, pues los productos salen más baratos que lo que se produce en Estados Unidos o Canadá. Entonces, vean, para que haya una mejor competencia, bueno, una competencia más igualitaria, es por eso que Estados Unidos y Canadá exigieron que los salarios se eleven. Y bueno, es algo que le conviene al país, ¿no? Y también que todos los problemas que se lleven porque no se garanticen los derechos de los trabajadores se llevan a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero antes, o sea, eran procesos que abarcaban años, entonces el trabajador por eso ni denunciaba, porque seguramente no se iba a resolver. Y lo que ahora hacen es que esta nueva ley o esta nueva reforma, que es algo de lo bueno también que se logró en este gobierno, es que no deben pasar más de un año, o sea, máximo un año debe durar un conflicto laboral, no más tiempo. Entonces, bueno, son grandes ventajas, ¿no?, que se están obteniendo. Bueno, los logros, a pesar de todo lo malo, sí tenemos que reconocer que los sindicatos o algunos sindicatos lograron ser centros negociadores, ¿no? ¿Por qué? Porque piensen que es diferente una persona que, por ejemplo, no recibe un salario mínimo o que no recibe prestaciones. Si se queja, seguramente no va a pasar nada, ¿no? Pues le dicen, te quedas o te vas, ¿no? Con lo que hay, porque pues afuera hay 100 esperando por tu trabajo. En cambio, si está sindicalizado, hay toda una organización y ya no es solo una persona, ¿no?, sino que sería un sindicato el que está apoyando esa causa. Entonces, a pesar de todo, como aquí señala, sí tienen una gran importancia los sindicatos, ¿no?, como centros negociadores. También las organizaciones obreras apoyaban la participación del gobierno federal en materia laboral, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo del 31, bueno, que ya se empiezan a firmar estos contratos colectivos del trabajo, la garantía del derecho a huelga, y vean, la prohibición de contratar trabajadores sustitutos, ¿no? Porque, bueno, con el ejemplo que vimos ahorita en el video, pues eso hicieron, ¿no? Bueno, están en huelga, se contrata más gente para que siga funcionando y, bueno, no afecta a la empresa. Y aquí lo que se trata es de tomar presiones para que las empresas
puedan dar mejores condiciones a los trabajadores. También es que los patrones deduzcan las cuotas sindicales de los salarios para las autoridades sindicales, ¿no? O sea, es a través de un descuento que se hace a los trabajadores y que también los patrones tienen que pagar un porcentaje de esas cuotas. ¿Cuál fue el problema en nuestro país? Que muchas de esas cuotas no son revisadas por los trabajadores. Y entonces es por eso que tenemos el caso de la mayoría de los líderes sindicales, pues que son millonarios. Porque imagínense tan solo el sindicato de maestros, cuántos miles de maestros son, y nada más hagan su multiplicación, que no sé realmente cuánto se les descuente, pero tan solo por 100 pesos, ¿no? ¿Qué dineral es con todo lo que recibe el sindicato? Bueno, entonces también otra característica a tomar en cuenta es que de los años 20 a 30 el sindicato no fue un sindicato fuerte. Se empezaron a volver fuertes a partir del gobierno de Miguel Alemán, pero un ejemplo con Morón, ¿no? Es que era líder de la CROM, pero también, fíjense, o sea, tiene que defender a los trabajadores, pero también fue nombrado secretario de Industria, Comercio y Trabajo. ¿Sí? Bueno, esto ya también otros ejemplos que puse, por ejemplo, de Fidel Velázquez, ¿no? Que bueno, ya lo había señalado todos los años en que fue senador y realmente mantuvo en condiciones laborales precarias durante décadas a los trabajadores. Ahora, sí se lograron algunos cambios en los derechos colectivos de los sindicatos, pero a expensas ¿de qué? Fíjense, de las libertades individuales de los trabajadores. Y bueno, con esto es que se alentó la complicidad entre funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales corruptos, ¿no? O sea que los líderes sindicales siempre tuvieron relación con funcionarios y directamente con el presidente, ¿no? Algunos, bueno, pues los castigaban, como fue el caso del Bester Gordillo, de cuando no apoyó al gobierno, a la candidatura de Peña Nieto, bueno, porque apoyó a los panistas, que fue que cuando entró Peña Nieto hubo un proceso legal y se acuerdan que esta mujer estuvo en la cárcel, ¿no? Por delitos que tal vez sí cometió, pero vean, estuvo todo el sexenio castigada, ¿no? Que realmente nunca pisó la cárcel porque siempre estuvo enferma, no sé si recuerdan, y estuvo en un hospital privado, pero llegaba su nutriólogo, su maestro de yoga y demás, ¿no? Entonces también vemos ahí un sistema de justicia que es diferente para el resto de la población y que bueno, cuando terminó el gobierno de Peña Nieto, pues salió de la cárcel, ¿no? Entonces es evidente cómo el Estado premia a los líderes sindicales que los están apoyando y castiga a los que no. Bueno, chicos, aquí vamos a dejarle. En la siguiente clase vamos a entrar también a los partidos políticos. Tamara nos dice, ¿también ocuparon el papel de abuso de autoridad? Sí, claro, Tamara, ¿no? Con eso es lo que estamos viendo, ¿no? Hubo también abusos por parte de estos personajes. No sé cuántos reconozcan, pero, y lo que hicieron, pero nada más vean sus cuentas y sus modos de vida, y bueno, esos son los líderes que tenemos. Bueno, chicos, que tengan un buen día. Por favor, lean los textos, es importante, sí, para su formación. Nos estamos viendo, hasta luego. Adiós, por lo menos díganme adiós. Hasta luego, mis gracias. Gracias, Belén. Adiós.